pues vamos a meditar juntos acerca de algo. ¿Qué le parece? La palabra de Dios dice, sea tu decir sí, sí, no, no. Cualquier cosa que sea más que esto, de mal procede. Este concepto ha sido un concepto muy traído y llevado porque se aplica para muchas cosas que a veces son muy simples y que probablemente no son consistentes con la intensidad y la profundidad de lo que Cristo estaba queriendo decirnos cuando nos dijo eso. Yo hoy quiero hablar con ustedes de una de las situaciones más complicadas que puede existir en la vida de los cristianos, y es el entender cuando el Señor Jesucristo nos ha llamado a una comisión, a la gran comisión, algo que es superior, escúcheme bien lo que le estoy diciendo, algo que es superior a toda misión humana, a todo trabajo terrenal, algo que sobrepasa en importancia, en urgencia y en trascendencia, además, porque la trascendencia de la gran comisión es eterna. Sobrepasa a todo lo que humanamente nosotros consideremos que es lo que hacemos en la vida y lo importante que esto puede ser. Y sí, le estoy hablando con toda claridad porque durante los últimos años, probablemente 100 años, un poco más tal vez, la palabra que usan más normalmente para referirse a esto, los que saben, es secularizado el contexto, o más bien el concepto social de la forma de actuar entre nosotros. Secularizar, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que las cosas se han conformado al siglo actual. Secularizar es conformarse a este siglo, literalmente. Eso es lo que quiere decir la palabra. Ahora, es muy interesante que la Escritura, en otro pasaje, nos dice, búsquelo por ahí en Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros pensamientos. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de una situación que está abiertamente en contra de una instrucción específica de la palabra. No os conforméis a este siglo, no os secularicéis, no te hagas de acuerdo con lo que a ti te rodea y con lo que hay alrededor de ti. Hoy, en el contexto de la iglesia cristiana, nosotros encontramos infinidad de actos, infinidad de argumentos que incluso son argumentos que se llevan al púlpito y que están relacionados con lo que dicen muchos, que es la necesidad de adaptarnos a los tiempos modernos. La necesidad de tomar un lugar dentro del contexto social que nos permita entrar a la sociedad para poder, ya estando dentro de la sociedad, compartir nuestro mensaje. Ese es el argumento. La realidad de las cosas es que a menudo lo hacemos para encajar en nuestro contexto social, para no ser rechazados o para obtener algún beneficio, y que nuestro cristianismo no se convierta en un obstáculo, como en muchas ocasiones esos 3 o 4 locos radicales de la iglesia se ponen bien locos y dicen, no, es que esto no es de Dios, aunque todo el mundo lo haga, y yo me voy a mantener firme. Esos locos, ¿verdad? A los que de repente la gente no quiere, la gente rechaza, la sociedad de este mundo le declara enemistad. Y nos ponemos a pensar como cristianos de este tiempo, como cristianos modernos, pero qué mal que esta persona esté hablándome de cosas espirituales donde pues no está fuera de lugar, ¿no? Nosotros deberíamos estar
de acuerdo con el argumento, con la plática, con lo que la gente dice, para que podamos luego, cuando menos se lo esperen, ¡pum!, soltarles el evangelio. Pero mientras, caminamos con ellos y compartimos con este mundo costumbres, hábitos, perspectivas de la vida, incluso modelos de vida que son ajenos a la palabra de Dios. Le voy a dar algunos ejemplos y yo quiero ser muy claro. Yo sé que si alguno de ustedes lo escucha, probablemente empiece por incomodarse, y le voy a rogar solo en el amor de Cristo que se espere que terminemos esta conversación, y luego, si desea ya no volvernos a contactar, hágalo, no hay problema. Pero escúcheme primero. Un ejemplo clásico es el hecho de utilizar la corrección como una forma de educación para nuestros hijos. En los últimos 50 años encontramos a Jean Piaget, María Montessori y algunos otros grandes educadores diciendo: no, es que un niño no puede ser educado a través de la relación de premio y castigo, porque el niño es un ser pensante, es un ser inteligente, y hay que explicarle las cosas hasta que las entienda. No puedes simplemente hacer que el niño obedezca porque tiene miedo de que lo castiguen, o que obedezca porque tiene la expectativa de que va a recibir algo a cambio. Y suena muy lógico y muy sensato y muy de la psicología moderna, ¿verdad? La palabra de Dios dice: corrige con vara el que ama. Corrige con vara el que ama. Y al que no corrige, le es considerado bastardo. Es una palabra fuerte. ¿Pero qué quiere decir? Quiere decir que el móvil para la corrección de un niño es el amor. Es decir, la firme y profunda intención de que el pequeño sea una persona de bien. Obviamente, cuando nosotros corregimos en amor, no vamos a hacer nada que lesione, que cause un daño permanente, y mucho menos que destruya el alma de los hijos. Yo no sé a usted cómo le fue en su niñez, pero yo ya estoy viejo, ya tengo más de 50 años de edad, y a mí todavía me tocó un tiempo en el que era algo no solamente normal, sino de esperarse, y era tremendamente criticado el que no se hiciera, que de vez en cuando al niño le dieran un par de nalgadas, porque ya se le había dado una instrucción una vez, 2 veces, 3 veces, y a la tercera ahí te van 2 azotes. Y mire, yo fui un niño poco corregido en ese sentido. Yo tuve una infancia que es muy común aquí en México, usted sabe, las familias extendidas, ¿verdad? Yo pertenecía a la clásica familia extendida, en la que vivíamos juntos con mis tíos o con mis abuelos, en la misma casa. Entonces siempre alguien iba, intervenía, y ahí había el que decía: pero es que ¿por qué no corriges a ese chamaco? Y hay otro el que decía: no, a ver, vente, mijito. Y que decía la mamá, si era su mamá la que le estaba diciendo que no. En fin, y yo tuve mi fama. Los que son de mi familia saben que yo tuve mi fama de que yo era tremendo cuando estaba chavito. Me pasaba a veces de listo. Pero bueno, yo tuve a final de cuentas una educación, más bien un ejemplo que una educación, un buen ejemplo con mis padres, con mis tíos, con mis abuelos. Eran personas que procuraban hacer las cosas bien todo el tiempo, aun cuando no conocían de Cristo en aquel entonces, y eso me permitió crecer sanamente, sin meterme en rollos de bandas, ni en rollos de drogas, ni en rollos de delincuencia, que lamentablemente otras personas cercanas a mí tuvieron que sufrir en su juventud. Y la mayoría de ellos, de los que sufrieron eso en su juventud, y que siguen siendo mis amigos, mis hermanos, mis parientes, y nos amamos y platicamos de todo eso, nos contamos eso, y ellos me dicen: si mi mamá me hubiera dado 2 fuetazos bien dados, o si mi mamá me hubiera metido temprano a la casa,
Sí, porque de veras pasaba. Yo estaba jugando y de repente se le da a mi mamá y métete, no que ya métete. 8, 9 de la noche, a veces un poco antes. Y ellos se quedaban afuera. Quién sabe hasta qué hora. Obviamente en un ambiente que se iba poniendo un poquito más denso conforme pasaban las horas de la noche. Muchos de ellos acabaron en drogas, algunos en el consejo tutelar, presos por robo o por algunos otros delitos. Y esa es la expresión. Si mi mamá me hubiera corregido, yo no habría pasado por todo eso. Yo habría terminado una carrera, yo no habría pasado por las drogas, no habría estado preso, etcétera, etcétera. Y es tremendo porque lo vemos a chivo brincado y hoy en día lo podemos ver también. Vemos un comportamiento muy extendido de niños o jovencitos que no tienen ningún respeto por la autoridad y que son agresivos, que son violentos, que son prepotentes, que son groseros y que se están convirtiendo en adultos así, adultos que son un peligro para los demás. Esto es un ejemplo, nada más. Pero a eso es a lo que yo me refiero. A que cuando nosotros decimos y declaramos, sí, yo te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador y te entrego mi vida, estás diciendo que estás dispuesto a vivir tu vida de acuerdo con los principios, los preceptos, los estatutos y los mandamientos de Dios. Recibir a Cristo como tu Salvador. Es decir, sí, sí, a todo lo que proviene de parte de Dios. Amén. Si no lo haces, bien haces, porque eres honesto. Dices, no, sabes que yo no estoy preparado, no lo he decidido. Sí me gusta el asunto de ser salvo, pero entregar toda mi vida a lo mejor no es algo que yo haya ya meditado suficiente. Muchas veces nosotros hacemos esa oración de fe, como se le llama, porque nos sentimos presionados socialmente, porque estamos en un culto en donde nos invitaron, o porque la persona que nos está pretendiendo llevar a los pies de Cristo nos está insistiendo de una forma tal, que es una forma de quitarnos los de encima y decirle, sí, está bien, no hago la oración, pero después ya procura no volverlo a ver, ¿no? Entonces, esa clase de situaciones que a veces nosotros los cristianos propiciamos al ejercer una presión extemporánea, fuera de tiempo, fuera del momento, a una persona para que reciba a Cristo, ha causado que haya una gran nube de cristianos carnales o de falsos cristianos dentro del contexto de la iglesia. Y nuestras iglesias están tendiendo, lamentablemente, a secularizarse, es decir, a adaptarse a este siglo. Y no me estoy refiriendo a la alabanza, ni me estoy refiriendo a la forma de vestirse, ni me estoy refiriendo al formato del culto que sea más alegre, más moderno, o al uso de la tecnología. Nada de eso tiene que ver, eso es lo de menos. Eso no es una cuestión de adaptación a este siglo, es una cuestión de uso de las herramientas que Dios nos da, o una cuestión de temperamentos y de formaciones que nosotros podemos llevar como parte de nuestra historia. Y no pasa nada. Tengo ay, perdóname, tengo la boca muy seca. Tengo buenos amigos que son hip hoperos o que son raperos, o bueno, hasta tengo uno que es salsero, pero hasta se ha aventado a cantar reggaetón con letra cristiana. Pero bueno, eso no tiene nada de malo, no me estoy refiriendo a eso, por favor, no me malentienda. Conformarse a este mundo es aceptar las ideas, las ideologías, los principios y valores que hacen que nuestro mundo tenga la estructura que tiene, que funcione como funciona, que valide las cosas que valida, cosas fuertes como la ideología de género, o como la eutanasia, o la despenalización del aborto, etcétera. Y encontrarnos con el decir, aquí todo es el amor de Dios, y todos son bienvenidos, y todos están, todos tienen un lugar aquí en la iglesia. Y yo le voy a decir una cosa, no es así. Todos tenemos un lugar en medio de la congregación para recibir de Cristo la salvación y el poder transformador de Dios que va a conformar nuestra vida a la palabra de Dios. Pero aquel que no está dispuesto a ser conformado de acuerdo con la palabra de Dios, no es iglesia, aunque se congregue.
Porque la palabra iglesia, desde el punto de vista bíblico, implica la reunión de los que fueron llamados fuera de la familia de Dios a ser parte de la familia de Dios. Cuando nosotros realmente somos transformados por el poder regenerador de la sangre de Cristo, nuestra mente y nuestro corazón empieza a funcionar diferente. Nuestra mente es transformada, es metanoia, es cambio de pensamiento, cambio de mente. Y lo que a nosotros antes nos parecía normal, hoy nos parece evidentemente ajeno a la palabra, ajeno a los principios del Evangelio de Jesucristo. Por eso, nosotros, cada uno de los que estamos en esta transmisión, debemos cuestionarnos con objetividad. Debemos hablarnos unos a otros y exhortarnos unos a otros acerca de las decisiones que tomamos y que vamos a tomar dentro de este mundo, para las cosas que nos rodean, para nuestra familia, para nuestra iglesia, muchas gracias, para nuestra sociedad. Ay, perdóname, lo necesitaba. Para nuestra sociedad y tomar esas decisiones en función de ningún otro criterio que no sea lo que nos dice la palabra de Dios. Estamos a punto de que haya votaciones en todo nuestro país. Estamos muy cerca ya del reinicio de las clases presenciales. Estamos ya encaminados en el proceso de restaurar nuestros cultos presenciales. Estamos en un proceso de cambio de nuestra economía porque pues la pandemia nos cambió todas las cosas. Nosotros ya teníamos todas las respuestas y nos cambiaron todas las preguntas. Y en todo esto, yo te digo que tu decir sea sí, sí, soy de Cristo y voy a hacer las cosas como si Cristo estuviera en mi lugar. Porque hay un libro muy hermoso y usted lo puede conseguir, yo ya no lo he conseguido. Alguna vez lo presté y ya sabe lo que pasa con los libros prestados. Un libro que se llama ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Es la historia de un pueblito que estaba hundido en los chismes, en las disensiones, en los fraudes. Es una cosa tremenda, pero la iglesia, la congregación local del pueblo, tomó una decisión a partir de un sermón que impactó la vida de la iglesia. Y dijeron, vamos a vivir nuestra vida por fe. Ya peor no podemos estar. O sea, ya no tenemos para dónde voltear, así que vamos a hacer lo único que nos queda. Vamos a hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Y el pastor les plantea y se convierte en el argumento de todos los días de esas personas. Pregúntate, antes de hacer algo, antes de decir algo, antes de decidir algo, antes de emprender algo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? La transformación de ese lugar fue radical, fue gloriosa, fue maravillosa. Es una historia de la vida real y nosotros podemos hacer que eso suceda aquí en nuestro país, aquí en nuestra ciudad, en Mérida, en México, en Guatemala, en Estados Unidos, donde quiera que nos estén escuchando. Vívalo y usted va a ver que su entorno se va a transformar. Pregúntese, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y sea congruente. Si usted dice que es cristiano, viva como Cristo viviría su vida. Si usted dice que es un hijo de Dios, viva como un hijo de Dios. Si usted dice que ha recibido a Cristo como su Salvador, viva como salvo. Y que su decir sea sí, sí o no, no. Porque recuerde que lo que es más que esto, de mal procede. Amén.